Señor delegado del Gobierno, señor alcalde de Santiago, señoras y señores consejeros de la Junta de Galicia, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Galicia, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Itinere y Audasa. Es un placer para esta tribuna recibir hoy a la consellera de Hacienda de la Xunta de Galicia, doña Elena Muñoz, que va a ser nuestra ponente invitada de esta mañana. Y quiero agradecer también muy especialmente a José Antonio Orza, exconsellero de Economía y Hacienda de la Xunta y miembro del Consello de Contas de Galicia, que haya aceptado hacer la presentación del acto y de la ponente. La tribuna es suya. Excelentísima señora consellera de Facenda, excelentísimas y excelentísimos señores conselleiros, autoridades, miembros de la mesa, señoras y señores. Es para mí una satisfacción estar aquí para presentar a la consellera de Facenda, para presentar a Elena Muñoz Fonteriz. Y lo hago muy a gusto porque, además de la buena relación que nos une, me siento identificado como exconsellero, con quien tiene a su cargo la gestión económico-financiera de Galicia en tiempos ciertamente complicados. Créanme si les digo que me encuentro ante una difícil tarea. En efecto, no resulta fácil presentar a quien no lo necesita, ni en lo profesional, ni en lo económico, ni en lo técnico, ni en lo humano. Se puede caer en lo obvio y en la reiteración de lo innecesario. Me esforzaré por evitar ambos riesgos. Empezando por el final, por su aspecto humano, Elena está casada y tiene 2 hijas, pero más allá de las referencias familiares, creo que merece destacarse que estamos ante una persona sencilla, cercana, accesible, laboriosa, inteligente, que hace equipos con facilidad y los conserva, y que, como habrán ya comprobado la mayoría de ustedes, se hace querer. Profesional y técnicamente, su currículum es denso y, sin duda, avala sus muchas cualidades. Elena está licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Vigo. Pertenece al Cuerpo Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia ya desde 1999. Tiene una gran experiencia en la vertiente del gasto público, algo importante para los tiempos que corren, ya que desde esa fecha desempeña, y con notable éxito, diversas responsabilidades en la intervención general. En el 2009 es nombrada subdirectora general de Control Financiero para ese mismo año hacerse cargo de la intervención general de la Xunta de Galicia, puesto que ostenta hasta enero del 2012, fecha en la que el presidente de la Xunta la nombra consellera de Facenda. Desde esa fecha, Elena viene desempeñando el cargo de consellera con total entrega y eficacia. Es, como ustedes sin duda conocen, la responsable de Hacienda que presenta las cuentas más saneadas de todas las comunidades autónomas. Y esto es algo que quiero resaltar. El equilibrio financiero, el cumplimiento del objetivo de déficit es fundamental, no solo para disponer de unas cuentas públicas saneadas, sino para recuperar la credibilidad en los mercados de capitales a los que hoy, como saben, no tenemos fácil acceso. Y el objetivo a nivel de España no será posible sin un compromiso real y firme de todas y cada una de las comunidades autónomas. Este es un requisito fundamental y sin el que las políticas de apoyo al crecimiento y al empleo no tienen fácil cabida. En efecto, la necesaria recuperación de la actividad económica y del empleo no pueden hacerse a costa del objetivo de déficit, pero tal vez resulte necesario o resultaría necesario establecer plazos más realistas para su consecución
para la consecución de este objetivo, para evitar una excesiva presión sobre la actividad económica con riesgo de su estrangulamiento. Pues bien, Elena se ve obligada a desarrollar su ya de por sí compleja tarea en un entorno económico y financiero muy difícil, lo que sin duda es una exigencia añadida a su labor de consellera. En efecto, Galicia difícilmente podía escapar a este contexto tan complejo en el que los deberes de la responsable de finanzas son, por supuesto, alcanzar los equilibrios a que nos hemos referido, pero metiendo en la ecuación, y esto no es cuestión menor, las políticas básicas del bienestar, y hacerlo además en un escenario de fuerte caída de ingresos, y hacerlo, valga la redundancia, sabiendo la resistencia al ajuste de este tipo de gastos, y si me permiten una nueva reiteración, hacerlo sin poner definitivamente en riesgo la atención al resto de las políticas, tales como industria, agricultura, cultura, infraestructuras, vivienda, etcétera, también importantes. Era y es el momento para políticas rigurosas y comprometidas. Pues bien, es justo reconocerlo, la consellera ha decidido jugar en esta liga, si se me permite el símil, ya que viene contribuyendo de una manera importante a definir y a aplicar políticas tendentes a la recuperación y aseguramiento de los anteriores equilibrios. En efecto, participa muy activamente en la elaboración de la Ley de Disciplina y Sostenibilidad Financiera, que anticipa una necesaria estrategia de equilibrio en la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos y que ha sido una referencia fundamental para la reciente ley estatal. Asume como primera prioridad la liquidación del presupuesto sin deslizarse en el déficit más allá de lo autorizado. Fruto de esta firme decisión, Galicia es una referencia en el cumplimiento del citado objetivo y en esta línea la consellera acaba de presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan económico financiero de reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Galicia 2012-2014 que ha competido, si así se puede decir, con ventaja con el del resto de las demás comunidades autónomas. Pero lo anterior no es posible sin actuar inteligente, pero decididamente en la vertiente de los ingresos y de los gastos, y en la necesidad de su correcta contabilización, tanto en términos presupuestarios como de contabilidad nacional. En lo que a los ingresos se refiere, la puesta en marcha de la agencia tributaria permitirá mejoras en la gestión y en la inspección al garantizar una coordinación más eficaz de los servicios de la Administración tributaria. Los efectos esperados de esta medida en los ingresos pueden ciertamente verse contrarrestados por una posible incidencia negativa sobre las bases tributarias como consecuencia de la evolución de la situación económica. Así las cosas, habría que plantearse si para recuperar ese equilibrio de las previsiones iniciales será o no necesario otro tipo de medidas. Desde la vertiente del gasto, muchas son las decisiones de ajuste adoptadas en los últimos ejercicios, pero quiero referirme a una de las más recientes y que afecta a los gastos de personal. En efecto, se han logrado importantes ahorros mediante una serie de medidas que no caen en el socorrido expediente de reducir el sueldo de los funcionarios. Resulta evidente que las posibilidades de ajuste no residen exclusivamente, ni siquiera principalmente, en el capítulo 1 de los presupuestos generales. En cualquier caso, y en la medida en que las previsiones de ingresos no permitan asegurar el equilibrio, nuevos ajustes en los gastos parecerían inevitables. La cuestión será acertar en la naturaleza de los gastos a recortar y en la forma de cómo hacerlo, evitando actuar indiscriminadamente sobre todos ellos.
Debe de mencionarse aquí tamén unha iniciativa da conselleira de impulsar un sistema electrónico de facturas que ha permitido reducir considerablemente los plazos de pago, siendo Galicia la que los presenta más cortos, circunstancia que no hizo necesario utilizar, por la que no fue necesario utilizar el mecanismo estatal de pago a proveedores. Ciertamente muchos y complejos son los problemas y aunque se han dado y se siguen dando pasos en la buena dirección, queda un camino por recorrer. En esto, los grandes saltos no son posibles, pero tampoco son los avances, por modestos que sean, si no se dispone de políticas adecuadas que permitan unas cuentas públicas saneadas y de responsables políticos comprometidos con este objetivo. Antes de concluir, algo que prometo hacer ya muy pronto, quiero dejar constancia de que, además de todo este conjunto de medidas dirigidas a la estabilidad presupuestaria y a la cobertura del núcleo básico de lo que llamamos estado del bienestar, de la que Elena Muñoz es principal responsable, no se agotan ahí sus actuaciones en favor de la actividad económica y presupuestaria y financiera de Galicia. En efecto, su participación en la elaboración del Plan Estratégico 2010-2014 muestra su preocupación por el crecimiento y la convergencia de Galicia con economías más desarrolladas. No importa que la actual situación económica muy probablemente haga inevitable la redefinición de buena parte de los objetivos por la profunda y persistente caída de los ingresos públicos. Ciertamente, en los tiempos que corren, las prioridades en la asignación de recursos no facilitan atender a estos planteamientos, pero no lo es menos que, sin dar contenido a las políticas de crecimiento hasta donde sea posible, lo que podríamos llamar la otra cara de la moneda, no será fácil la recuperación de la economía y del empleo. Disponemos de competencias para actuar en los sectores productivos sin perjuicio, y me interesa decirlo, y decirlo con claridad, sin perjuicio de las políticas básicas del Gobierno central y de la unidad de mercado. Pero es cierto también que esto es compatible con estrategias de desarrollo que permitan considerar nuestras especificidades productivas. Tenemos un marco competencial. Disponemos de un conjunto de instrumentos para la puesta en marcha de las políticas y, lo más importante, tenemos quien las gestione. La experiencia al frente de estas responsabilidades de Elena Muñoz Fonteriz, junto con sus cualidades profesionales y técnicas, me permiten afirmar que las dos caras de la moneda a que antes me he referido están en buenas manos. Perdón porque sin duda me he extendido más allá de lo que yo mismo consideraba razonable. Les dejo con la conselleira de Facenda. Muchas gracias por su atención. Delegado del Gobierno, conselleiros, compañeros de Gobierno, alcalde de Santiago, responsables políticos, representantes sociales, empresariales, amigos y amigas, buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer muy especialmente a don José Antonio Orza haber accedido y estar aquí hoy presentando mi participación en este desayuno coloquio. Y es especialmente importante para mí contar con su presencia en esta presentación porque efectivamente él era el conselleiro de Economía y Hacienda cuando yo entré en la Administración Pública en el año 1999. Ya en ese momento él guiaba con rigor y con firmeza la Hacienda de la Comunidad Autónoma,
algo que cada día que pasa compruebo que no es nada fácil y algo que él hizo durante 16 años. Y, por lo tanto, pues es clara su apuesta, es claro el trabajo que ha realizado para nuestra comunidad autónoma a lo largo de todos esos años y por eso es un referente para todos los que nos dedicamos a la hacienda pública y a seguir con esas responsabilidades. Tengo que contar también que, además, ha dejado una profunda huella en toda la Consellería de Facenda. En todos los años que llevo trabajando en ella, pues no es poco frecuente cuando en algún momento se produce algún tipo de desajuste en la Consellería, algún tipo de problema. Los que llevan más tiempo en esto que nosotros, pues se ponen muy serios, fruncen el ceño y dicen: esto en tiempos del consellero Orza no pasaba. Es verdad. Y realmente por eso digo que ha dejado una huella muy importante en nuestra consellería y en todo el mundo que en ella trabaja. Y por eso agradezco de esta forma especialmente su participación hoy. También quiero agradecer a Fórum, a Itinere y a Audasa su invitación para participar en este desayuno coloquio que me permite compartir con todos ustedes, con todos vosotros, pues una serie de reflexiones también sobre la situación que en este momento estamos viviendo. Efectivamente, en este momento estamos viviendo una situación especialmente delicada. Día a día parece que estamos recibiendo continuamente noticias negativas que se suman y estamos en una especie de espiral que parece que no va a tener nunca fin. A mí me gustaría que después de este momento que vamos a compartir juntos, pues nos quedara una cierta sensación positiva y una cierta visión positiva hacia el futuro, en la medida de lo posible, en la medida de lo que estamos pasando, porque realmente pienso que cuando las cosas se hacen bien, cuando se trabaja mucho y bien, con un objetivo claro y con coherencia, al final las cosas se van solucionando. Y realmente pienso que las cosas las estamos haciendo bien y que estamos haciendo lo que hay que hacer, aunque muchas veces también es verdad, no somos capaces de transmitirlo en esa misma medida. La economía de cualquier país, también de la nuestra, está basada en dos pilares fundamentales que son la credibilidad y la confianza. La credibilidad y la confianza son ejes fundamentales y son exigencias que debemos de cumplir tanto los actores públicos como los actores privados, no actuando de forma separada, no como compartimentos estancos, sino de manera complementaria. Por un lado, el juego de esos agentes económicos privados debe de encuadrarse en un sistema que dé las garantías suficientes para el desarrollo de esas potencialidades. Y, por otro lado, debe de existir un sistema institucional sólido y previsible que defina las reglas del juego y que defina esos mecanismos de actuación y unos sistemas adecuados de control. Y definir este sistema, esta tarea, corresponde a las administraciones públicas, entendidas además en su sentido más amplio. Por un lado, como proveedoras de servicios públicos esenciales que sustentan nuestro estado del bienestar y como impulsora y ejecutora de un marco para que la actividad empresarial privada se pueda desarrollar de la forma más adecuada. En este momento, la situación en la que nos encontramos viene derivada de una serie de circunstancias excepcionales que se han ido sumando a lo largo del tiempo y que han venido dadas por una falta de previsión y una falta de regulación de en determinados mercados, especialmente o inicialmente de tipo financiero y después directamente trasladado a nuestra economía real. En este momento no podemos decir que exista un problema solamente en España, solamente en nuestro país. Trasciende a nuestras fronteras, va más allá de nuestras fronteras y afecta a toda Europa. Y, por tanto, la respuesta y la solución a esos problemas no la debemos de buscar individualmente, sino tiene que ser una respuesta colectiva, una acción conjunta de todos los países y de las instituciones supranacionales que en este momento tenemos, y una respuesta dentro de la Unión Económica y Monetaria,
necesaria porque estamos dentro de la Unión Económica y Monetaria y queremos estar. Y, por tanto, las soluciones y las medidas que dentro de esa unión se adopten tenemos también nosotros que seguirlo. Evidentemente, España también tiene que hacer sus deberes, también tiene que tomar medidas y tiene que tomar ahora, en este momento, una serie de medidas que otros países ya han tomado en años anteriores. Ahora nos toca a nosotros y, además, creo que estas medidas se están tomando. Y estas medidas tienen que ir destinadas y orientadas a 3 ejes fundamentales, que son los 3 ejes que están causando desequilibrios en nuestro país. En primer lugar, la necesidad de hacer reformas estructurales en nuestra economía. En segundo lugar, la apuesta y la necesidad de avanzar en la consolidación fiscal, el control del déficit público. Y, en tercer lugar, la realización de la reforma y la normalización de nuestro sistema financiero. Estos 3 ejes de actuación que necesariamente debemos de acometer y estamos acometiendo están directamente relacionados entre sí y, además, nos permitirán, una vez que hayamos tomado las medidas oportunas, alcanzar el objetivo de volver a la senda de crecimiento, que es lo que queremos, y restablecer la confianza a la que antes me refería y que es tan básica para nuestra economía. Y me voy a referir a esos 3 ejes, a las actuaciones que se están realizando en esos 3 ejes para ver y para mostrar cómo entiendo que estamos haciendo en este momento lo correcto. En cuanto al primero de ellos, a la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales, en este momento nuestra economía demanda esas reformas estructurales porque necesitamos dotar a nuestro país de rasgos de estabilidad, de previsibilidad, de eficiencia y, por tanto, para eso tenemos que actuar en los sectores clave de la economía. En estos últimos 5 meses, el Gobierno de España ha desarrollado nada más y nada menos que 20 reales decretos con medidas dedicadas a hacer esas reformas estructurales y destinadas a los sectores clave de nuestra economía. Se han hecho reformas en el ámbito laboral, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la fiscalidad, en el ámbito del pequeño comercio, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la sanidad, la educación y el medio ambiente, tocando todos los sectores claves de nuestra economía. Por tanto, se están haciendo las reformas estructurales necesarias. En segundo lugar, el segundo eje sobre el que hay que actuar es el eje de la consolidación fiscal, el eje del control del déficit público. Y aquí permítanme que me detenga especialmente porque creo, y así creo que lo llevamos demostrando, que Galicia en este punto tiene mucho que decir. Uno de los pilares que debe guiar el funcionamiento de las administraciones públicas es el cumplimiento de la senda de la estabilidad, porque es un pilar indispensable para lograr sentar las bases que permitan la recuperación económica. La consolidación fiscal, el cumplimiento del objetivo del déficit público, en absoluto es incompatible con el camino al crecimiento. Y en ese cumplimiento y en ese control del déficit público necesitamos el acuerdo de todas las administraciones públicas, la administración pública estatal, la administración pública autonómica y la administración pública local. Tiene que ser un compromiso de todos. No nos debemos de dejar llevar por ni diferencias ideológicas ni deslealtades institucionales. Esos tiempos tienen que pasar a un segundo plano y ahora nos debemos de centrar en el objetivo común que todos tenemos, que es el cumplimiento y el llegar a acuerdos para nuestro compromiso con esa senda de estabilidad financiera. Y en este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado hace poco más de un mes, ha sido un momento clave para nuestro país en el que todas las comunidades autónomas nos hemos puesto de acuerdo y con el Estado hemos planteado nuestros planes de reequilibrio, unos planes serios, unos planes realistas y en unos planes en los que mostramos de forma clara nuestro compromiso con la reducción del déficit público, nuestro compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad y en un ejercicio máximo, que es el que todos necesitamos en este momento, de responsabilidad institucional. Y en este sentido, como decía,
la política económica que ha llevado a cabo la Xunta de Galicia en los últimos años supone un ejemplo para el Estado y supone un ejemplo para todas las comunidades autónomas. Desde el primer momento estuvimos convencidos de que la disciplina presupuestaria era el mecanismo indispensable para garantizar el crecimiento, el impulso económico y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, algo tan importante. Créanme, no vamos a llevar a nuestra comunidad autónoma a ningún buen puerto si no conseguimos garantizar la sostenibilidad de las finanzas de las comunidades autónomas, si no conseguimos ajustar lo que gastamos a lo que ingresamos, porque si no lo hace la Administración pública, los desequilibrios que puede provocar no solamente la afectan a ella, sino que afectarán a toda la economía de esa comunidad. Y en este sentido hemos venido trabajando y en este sentido desde el año 2009 se ha venido apostando por ese principio fundamental que a la postre se ha comprobado que van siguiendo todas las comunidades autónomas y el Estado como un principio necesario. En el año 2009, en el año 2010 cumplimos los objetivos de estabilidad. En el año 2011 hemos sido la comunidad autónoma que menor déficit público ha tenido. Y gracias a las medidas que se han estado poniendo en práctica durante estos años. Medidas tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto hemos aplicado políticas de control, políticas de reducción de gasto corriente, de reducción de gasto improductivo. Cuando llegamos al Gobierno había 14 consellerías, ahora hay 8 consellerías. Se pueden imaginar lo que eso supone de ahorro en términos de gasto improductivo, de gasto en atenciones protocolarias y representativas, gasto en asesores, gasto en altos cargos, gastos que no son necesarios, estrictamente necesarios para el funcionamiento de la Administración, que puede actuar de forma más eficiente, con menos recursos y que debe de ahorrar donde puede para poder destinar el dinero a donde debe. Además, también empezamos a aplicar políticas de reducción del sector público autonómico, que también nos ha permitido, por ese lado, obtener ahorros muy importantes. Por tanto, aplicar políticas de ahorro y de eficiencia por el lado del gasto desde el primer momento y mirar no solamente al presente, mirar también al futuro. Y, de hecho, como recordaba el conselleiro Orza, hemos sido la primera comunidad autónoma que ha elaborado una ley de disciplina financiera y presupuestaria, con la necesidad de establecer un techo de gasto no financiero, porque el establecimiento de un límite en el crecimiento del gasto no financiero de las administraciones públicas es un requisito fundamental para evitar errores del pasado, para evitar que cuando se produzcan ingresos extraordinarios, como tuvimos en los últimos años, de 2.900 millones de euros nada más y nada menos, pues no se destinen a lo que en ese momento se destinaron, que era fundamentalmente a incrementar el gasto corriente y no el gasto de capital, no sentar las bases productivas, sino que se destine a donde realmente hay que destinarlo. Y en ese sentido, la sostenibilidad de nuestras finanzas obliga a que en ese momento esos ingresos extraordinarios necesariamente tengan que ser destinados a bajar nuestro endeudamiento y a bajar la carga financiera que ese endeudamiento lleva. ¿Y por qué esa sostenibilidad financiera? ¿Por qué es necesario bajar ese endeudamiento? Pues por muchos motivos. Entre otros, porque si no bajamos ese endeudamiento, tenemos que destinar una serie de recursos a pagar esos gastos financieros que si no lo tuviéramos lo podríamos reorientar hacia políticas productivas, hacia gastos productivos. Y, además, cuando las administraciones públicas solicitan endeudamiento a las entidades financieras, evidentemente detraen esos recursos del sector privado y reduciendo ese endeudamiento lo que conseguimos es liberar crédito hacia los sectores privados de la economía. Por lo tanto, las administraciones tienen que aspirar a que con sus ingresos puedan sufragar sus gastos y no necesitar del endeudamiento adicional. Además, es el momento de reorientar la mentalidad. Ya no podemos tener en mente la obsesión por los presupuestos incrementalistas, por decir ¿y cuánto te vas a gastar en esto y cuánto te vas a gastar en otro? Lo importante no es cuánto nos vamos a gastar, sino en qué nos lo vamos a gastar y qué es lo que pretendemos con ello y qué objetivos estamos cumpliendo con ese dinero, con cada euro que nos vamos a gastar.
Y en ese sentido también la comunidad autónoma ha pensado en el futuro y ha pensado en ese cambio de mentalidad. Y el ejemplo es el Plan Estratégico de Galicia 2010-2014, Horizonte 2020, porque en ese plan se diseñan las líneas fundamentales por las que tiene que ir la política económica de la Xunta de Galicia en los próximos años para avanzar en la convergencia con la Unión Europea y para avanzar estableciendo objetivos concretos en cada una de esas líneas y también estableciendo indicadores para verificar si efectivamente esos objetivos los estamos cumpliendo y el dinero que estamos empleando está consiguiendo los rendimientos que realmente deberían de conseguir. Por tanto, priorización. Es fundamental priorizar el gasto de las administraciones públicas. Y en estos años, un objetivo de priorización claro que ha tenido el Gobierno de la Xunta de Galicia ha sido el gasto social. Hemos priorizado el gasto en educación, en sanidad y en servicios sociales, a pesar de la importantísima bajada de ingresos que hemos tenido, incrementando en 5 puntos porcentuales el gasto en esas 3 áreas. La media de ejecución del presupuesto del gasto social en relación al presupuesto de media en los últimos años ha sido del 74%, porcentaje que se ha elevado en el 2012 al 76%. Por lo tanto, priorización clara por parte de la Xunta de Galicia para ese destino fundamental que tiene nuestro gasto público, que es el gasto social. Pero también convencidos de que es necesario compaginar esas políticas de incentivación de la demanda con políticas de control del déficit. Como decía, una cosa no es incompatible con la otra. No se puede decir que porque vas a reducir el déficit público vas a renunciar al crecimiento económico. No es necesariamente así. Y además los datos nos lo demuestran. Nos demuestran cómo políticas expansivas de gasto sin control no han tenido efecto en el crecimiento económico. De hecho, si miramos la evolución de las comunidades autónomas del año 2008 al 2011, podemos ver cómo aquellas comunidades, las 8 comunidades autónomas que han tenido un mayor incremento de su Producto Interior Bruto por encima de la media, son aquellas que su déficit estaba por debajo de la media. Por lo tanto, no hay una incompatibilidad entre los dos objetivos. Y finalmente, en cuanto a lo que se refiere la parte del gasto, también me quiero referir a la última parte de gestión presupuestaria de todo gasto, que es el pago. El pago, otro de los objetivos que hemos tenido en estos años. Porque es fundamental pagar las actuaciones de las administraciones públicas y nuestra preocupación fue desde el primer momento. Y en ese sentido, y también lo ha recordado el conselleiro Orza, nuestra primera preocupación fue saber cuántas facturas tenemos en la Xunta de Galicia, cuántas están pendientes de pago, en qué situación está cada una de ellas. Ese sistema no lo teníamos, no podíamos tener esa información y por eso se implantó el sistema electrónico de facturación que nos permite controlar ese nivel de pagos. En el año 2011, la Comunidad Autónoma de Galicia ha pagado, de acuerdo con los datos del Ministerio y en comparación con otras comunidades autónomas, muy por encima de la media del resto de comunidades autónomas. Nuestro porcentaje de pagos ha rozado el 93% y hemos pagado en todas las partidas, en todos los tipos de gasto de la Administración, no solamente en las partidas de gasto corriente, sino también en las partidas de gastos de inversión, y en términos comparativos con el resto de comunidades autónomas tenemos mayores porcentajes de ejecución con también mayores porcentajes de pagos. Pero, como decía al principio, para controlar el déficit público no solamente hay que actuar por el lado de los gastos, también hay que actuar por el lado de los ingresos. Y también hemos tomado medidas para intentar paliar la importantísima caída de ingresos que hemos sufrido en estos 3 últimos años. Por un lado, no hemos, porque no creemos en ello, no hemos subido impuestos a lo largo de toda esta legislatura, a pesar de las circunstancias en las que hemos estado. Hemos hecho rebajas selectivas de impuestos y, además, hemos tenido en cuenta la situación de liquidez de las empresas y de las familias, incrementando también los aplazamientos y fraccionamientos de pago concedidos. Se han concedido aplazamientos y fraccionamientos en esta legislatura por 62 millones de euros, que es un importe muy significativo y 20 millones de euros superior a toda la legislatura anterior. Es decir, preocupación por la liquidez de las empresas y de las familias y facilitar a esas empresas y familias cumplir con sus obligaciones con la Administración pública.
Y, por otro lado, para intentar incrementar y paliar en la medida de lo posible esa caída de ingresos, la vía que se ha escogido es la lucha contra el fraude fiscal. Es la aplicación de políticas de lucha contra el fraude. Desde el año 2011, y lo hemos vuelto a hacer en el año 2012, tenemos un plan de lucha contra el fraude que nos está dando muy buenos resultados. Estamos con las labores de inspección y de gestión tributaria incrementando nuestra recaudación. En las actuaciones de inspección, por ejemplo, se ha incrementado la deuda detectada en 30 millones de euros. En actuaciones de gestión tributaria, la cifra de incremento es de 230 millones de euros desde el año 2008. Por lo tanto, esas políticas nos están dando resultados y recientemente el Ministerio publicaba una comparativa de gestión de tributos cedidos de todas las comunidades autónomas. Pues bien, somos la segunda comunidad autónoma que mejor se ha comportado en la recaudación de los tributos cedidos, y eso sin tocar los tipos impositivos, con lo cual muestra la mejor gestión y la importante gestión que estamos realizando en este ámbito. Y el último paso que hemos dado en este sentido y con este objetivo es la creación de la Agencia Tributaria de Galicia, que ya está en proceso y que queremos que entre en vigor el 1 de enero del 2013, con unos ejes muy claros de actuación. Vamos a seguir profundizando en la lucha contra el fraude fiscal. Vamos también a profundizar en la asistencia al contribuyente, prestar servicios y mejorar la prestación de servicios a los contribuyentes a través de la mejora de la prestación de servicios telemáticos. Tenemos una gran demanda de ese tipo de servicios. Tenemos el año pasado más de 6 millones de consultas en la oficina tributaria virtual que tiene la Xunta de Galicia y, por lo tanto, creemos que es una demanda que tienen los contribuyentes y demanda que queremos cumplir. Y, además, queremos profundizar también en la eficiencia en la actuación de la Administración tributaria gallega a través de también la especialización del personal que está dedicado a esas labores de comprobación y de revisión tributaria. Por lo tanto, esos son los ejes fundamentales que tenemos y los retos que tenemos por delante con la creación de la Agencia Tributaria de Galicia. Por tanto, y como resumen de la actuación en el ámbito de la consolidación fiscal, del control del déficit público, pues hemos actuado tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. Hemos controlado nuestro déficit público, hemos controlado nuestro endeudamiento, lo que nos permite obtener un ahorro importante. Si tuviéramos el nivel de endeudamiento de otras comunidades autónomas, estaríamos gastando muchísimo más en el gasto financiero, en el gasto de nuestra deuda, si no hubiéramos cumplido la senda trazada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nada más y nada menos que 187 millones de euros no tenemos que estar dedicándolos al pago de gastos financieros, como si estuviéramos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, y que podemos estar utilizándolos en otras áreas mucho más importantes y productivas para nuestra economía. Por lo tanto, hemos marcado una senda que ahora están recorriendo en este momento el resto de comunidades autónomas y el Estado, si bien es verdad que ellos, por tomar las medidas más tarde de lo que deberían de haberlas tomado, ahora están viéndose obligados a tomar estas medidas y además otras mucho más radicales que en este momento esta comunidad autónoma no tiene que tomar y, por lo tanto, está en una situación de ventaja comparativa con el resto por haber tomado esas medidas a tiempo. Y el tercero de los ejes a los que me refería, que era necesaria su actuación, es la reforma del sistema financiero. Desde que se creó la Unión Económica y Monetaria y la entrada del euro, la verdad que se vivió un periodo de estabilidad sin precedentes, con unos tipos de interés muy bajos que hasta ese momento no se habían producido. Además, a eso se unió la necesidad de que, porque algunas economías de la zona euro pasaban por momentos difíciles, se llevaron a cabo políticas monetarias expansivas. Y esto lo que provocó es que las entidades financieras dispusieran de una gran cantidad de liquidez a unos tipos muy bajos. Con esa gran cantidad de liquidez querían crecer en volumen de actuaciones, porque los márgenes financieros eran menores al existir esos pequeños intereses en ese momento.
Y, por tanto, lo que esto llevó a una expansión crediticia sin precedentes y expansión crediticia hacia unos sectores que eran desconocidos, que no había conocimiento previo y que, por lo tanto, no había una adecuada valoración de los riesgos que esos sectores podían causar a esas entidades. Eso, finalmente, lo que produjo fue unos desequilibrios en los balances de estas entidades, una concentración de riesgos que fue no solamente un problema de los gestores, que a la postre se confirmó que hubo también un problema de supervisión. No hubo una supervisión adecuada. Cuando se dieron cuenta de este problema, se actuó tarde y entiendo que se actuó mal, porque se intentó hacer una reforma y se intentó atacar el coeficiente de solvencia o obligar a incrementar los coeficientes de solvencia cuando lo que había era un problema de valoración de los balances de las entidades. En este momento, con los 2 reales decretos que ha aprobado el Gobierno de España en este año, yo entiendo que se afronta realmente el problema que tienen las entidades financieras, que es un problema de la valoración de sus balances. Y, por tanto, estos 2 reales decretos marcan una nueva filosofía en cuanto a pues las obligaciones que tienen que cumplir las entidades financieras en materia de provisiones. Y, además, recogen la posibilidad de, si las entidades no pueden hacer frente a ese nivel de provisiones, poder acudir al FROP para que les dé financiación. El último paso que se ha dado en esa reforma, o el último problema que ha ocurrido en esa reforma, ha sido, evidentemente, la situación de la entidad Bankia. La situación de la entidad Bankia ha afectado a toda la economía, porque es, por su dimensión, una entidad sistémica que afecta a toda la economía y que ha modificado el escenario financiero de nuestro país y que finalmente ha llevado a que tengamos que acordar con los socios europeos una asistencia financiera de hasta 100.000 millones de euros para dar financiación, para poder tener financiación para nuestro sistema financiero y no tener que cargar nuevamente la deuda pública española. Con esa financiación, lo que se utilizará, el objetivo que se tendrá es ayudar a la recapitalización de esas entidades, que no son todas las entidades del sistema financiero, son solo algunas. El Fondo Monetario Internacional dice que serán más o menos el 30% de las entidades en nuestro país las que necesiten esa ayuda. No son todas. Ayer el presidente del BBVA se quejaba un poco de que, claro, decían, el sistema financiero español necesita ayuda, necesita una asistencia financiera, y él decía, no todas las entidades financieras del sistema financiero español lo necesitan, solamente algunas, un sector muy concreto. Yo le entendía bien, porque cuando todo el mundo critica a las comunidades autónomas por sus gastos excesivos, por sus déficits separados, yo también digo, no todas las comunidades autónomas han actuado de esa misma manera. Entonces, tendemos a generalizar y a no concentrar los problemas en quienes realmente los tienen, y eso, la verdad, que al final siempre perjudica al que cumple, y por eso siempre protestamos e intentamos reivindicar que no todos somos iguales, porque no todos hemos actuado igual en ese momento. Además, esta asistencia financiera tiene algo muy importante, que es que no establece ninguna condicionalidad específica para el Estado, y esa es una diferencia fundamental con otras medidas que se han tomado. Nosotros ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer y, por tanto, no nos obligan a hacer nada más adicionalmente. En consecuencia y en conclusión, y ya acabo, yo creo que en estos momentos estamos actuando sobre esos 3 ejes a los que me he referido, los 3 ejes que son necesarios en este momento afrontar, y que, como consecuencia de esa actuación, de ese tomar medidas en donde es necesario, conseguiremos recuperar nuestra competitividad, conseguiremos mejorar nuestra balanza comercial, conseguiremos desapalancar a las administraciones públicas para que fluya también el crédito al sector privado, y conseguiremos volver a la senda de la recuperación económica. Y yo quiero ser positiva en este punto, y lo quiero ser porque realmente, como he dicho, estoy convencida de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que nuestro país es un país que está lleno de potencialidades, que históricamente hemos demostrado que nos crecemos ante la adversidad, que podemos conseguirlo, que vamos a poner todo de nuestra parte, y que
somos un enfermo al que ahora ya está diagnosticado, se le ha dado la medicación correcta, genéricos, por supuesto, consellera, y estoy segura de que volverá la salud de hierro que siempre hemos tenido a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, consellera. Si le parece, pasamos inmediatamente al coloquio. La verdad es que todos lo hacemos. Usted y yo lo hemos hecho también hoy. Todos decimos buenos días, pero la verdad es que cuesta decir buenos días, o por lo menos hay gente a la que le cuesta, porque casi todas las mañanas uno se pregunta o se levanta preguntándose qué falta, qué vamos a saber hoy, porque da la sensación que estamos sabiendo la verdad a plazos. Pues sí, por eso me refería a ello al principio de mi intervención. Parece que las malas noticias nunca tienen fin, pero realmente, y yo quiero insistir en lo que acabo de decir, yo realmente creo que sí que se están tomando las medidas que hay que tomar, que sí que estamos atacando los problemas de raíz. Que es verdad que durante mucho tiempo hemos sentido la impotencia de saber que teníamos un problema y que no se estaban poniendo los medios necesarios para solucionarlo, pero yo creo que este no es el momento en el que estamos viviendo ahora. Yo creo que realmente todos debemos de tener la sensación de que sí que se están poniendo mecanismos para intentar solucionar el problema, de que sí que se están tomando medidas y, por lo tanto, debemos de confiar, de esperar, de tener un poco de paciencia, que esas medidas empiecen a surtir efecto, porque evidentemente nada actúa de la noche a la mañana, pero con un plazo de tiempo razonable veremos cómo esas medidas empiezan a surtir efecto y empieza a mejorar nuestra economía. Hacemos los deberes, hacemos lo que tenemos que hacer, dice usted, pero esta prima que nos ha salido tan rara últimamente no para de castigar a la economía española. Me refiero a la prima de riesgo que anda por los 500 y bastantes puntos. Eso a mucha gente le está conduciendo a la idea de que a lo mejor el esfuerzo que hagamos es inútil porque esto del euro no tiene futuro. ¿Qué piensa usted? Pues yo no lo comparto. Yo creo que el euro sí que tiene mucho futuro y que el futuro de todos está dentro del euro. Es evidente que el incremento de la prima de riesgo no es una buena noticia, no es una buena noticia para nadie, no es una buena noticia tampoco para las administraciones públicas, porque supone que estamos pagando más caros los intereses de nuestra deuda y, en ese sentido, pues no es una buena noticia. Yo creo que también este es el momento de que se reconozca ese trabajo que se está haciendo por parte de España y yo creo que además también se ha pedido desde el Gobierno. Es importante que el Banco Central Europeo empiece a actuar y empiece a inyectar también liquidez en la economía. Entonces, en ese sentido, yo lo que espero es esa actuación por parte del Banco Central Europeo que permita que las aguas vuelvan a su cauce y que la prima de riesgo se relaje. No creo sorprenderla si le digo que hay varias preguntas relacionadas con Nova Caixa Galicia. No creo que le sorprenda. Por empezar por la primera, hoy un periódico dice, poco más o menos, todos en apoyo de Nova Caixa Galicia. ¿Ese todos es correcto? ¿Todos? Pues yo eso es lo que espero. Yo espero que todos estemos en ese barco. Espero que todos en esta comunidad autónoma apoyemos la continuidad de Nova Galicia Banco como un proyecto solvente, como un proyecto que está radicado en Galicia, como un proyecto viable. Y por tanto, sinceramente, esa es la postura del Gobierno de la Xunta de Galicia y, evidentemente, esperamos que sea la postura de todos los gallegos y las gallegas. Relacionado también con eso, perdón, le decía que había más preguntas. Una de ellas se refiere a las últimas informaciones que han aparecido indicando que Nova Caixa Galicia necesitaría del orden de 10.000 millones de euros. No sé si comparte la cifra y, si la comparte, cree que eso compromete la viabilidad del proyecto.
Pues yo no comparto ni dejo de compartir. Yo la cifra todavía no la conozco. Está pendiente de determinarse la cifra final que necesita la entidad para cumplir con los requerimientos de los nuevos reales decretos. Lo que sí sé es que la entidad ha presentado en el Banco de España un plan de recapitalización que garantiza la continuidad de la entidad en solitario y, por lo tanto, eso es lo que sé. Cuando se sepan las cifras finales de las revisiones que se están haciendo, lo veremos. Pero yo en este momento no conozco esa cifra y no puedo dar ninguna valoración de esa cifra. También relacionado con esto, Manuel Gutiérrez de Radio Nacional se refiere a la auditoría contratada en su momento por la Junta que avaló la fusión de las cajas. Su pregunta es si, viendo lo que ha pasado después, no habría que pedirle responsabilidades y si la única auditoría decisiva es la del Banco de España, como parece que se piensa ahora. Pues bueno, efectivamente se hizo una auditoría de la fusión, evidentemente con unas conclusiones, pero esas conclusiones a las que llegó esa auditoría no solamente las dijo esa auditoría. Son conclusiones que se hicieron en el momento en el que se hicieron, con la normativa vigente en ese momento, y que además fueron refrendadas esas conclusiones por los test de estrés que hizo posteriormente el Banco de España y por un informe específico que hizo el Banco de España en ese momento, posteriormente a la realización de esa auditoría, avalando también los resultados de esa auditoría y garantizando la solvencia, la rentabilidad y la liquidez de la entidad. Con lo cual, evidentemente, el respaldo, como decía usted, del Banco de España es evidente a esos resultados y, por tanto, nosotros entendemos que el resultado de esa auditoría fue perfectamente correcto en ese momento, como también entendemos que fue perfectamente correcta la evaluación que hizo el Banco de España. Una de las cuestiones que se plantea a mucha gente respecto al tema del sistema financiero y el rescate o no rescate o asistencia, como se le quiera llamar, o lo del fin de semana, como lo ha llamado alguien, es si va a fluir el crédito o no a las empresas y a los particulares. El consejero delegado del Banco Sabadell parece que acaba de afirmar que la asistencia financiera no va a producir ese efecto a corto plazo. ¿Usted qué piensa? Pues yo lo que pienso es que el objetivo de esa asistencia financiera, el objetivo de garantizar esa liquidez a las entidades financieras que así lo necesiten, el objetivo último es que evidentemente esas entidades estén saneadas y que tengamos un sistema financiero saneado y solvente. Y ese es un requisito fundamental para que fluya el crédito. Desde luego, si no está saneado y si no es solvente, el crédito no va a fluir. Es necesario que tenga los adecuados niveles de solvencia para poder empezar a prestar nuevamente a las empresas y las familias. Con lo cual, mi opinión es que sí que va a tener un efecto positivo en cuanto al crédito. Pasando a temas ya de cuentas presupuestarias, el Consejo de Ministros parece que va a aprobar hoy autorizar el endeudamiento de las comunidades autónomas para pagar proveedores. ¿Galicia va a entrar en esa autorización o no? Pues no, lo que va a autorizar hoy el Consejo de Ministros es el endeudamiento que se deriva de acudir a la línea especial de pago de proveedores que se habilitó como uno de los mecanismos que ha habilitado el Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas que lo necesitaran para atender a sus obligaciones con los proveedores. Galicia no ha acudido a esa línea de pago de proveedores y, por tanto, hoy no se va a ver afectada por ese acuerdo del Consejo de Ministros. Nosotros, en el momento en el que esta medida se presentó, evidentemente la analizamos, como analizamos todas las medidas que está tomando el Gobierno de apoyo a las comunidades autónomas, analizamos nuestras disponibilidades financieras, analizamos las condiciones de esa línea de pago a proveedores y llegamos a la conclusión de que con nuestras disponibilidades financieras podíamos atender a esos pagos sin necesidad de acudir a esas líneas y, por lo tanto, así se lo comunicamos al Ministerio. Como usted ha señalado en su intervención, y es más o menos conocido, Galicia tiene un comportamiento, digamos, relativamente ejemplar en el manejo de sus presupuestos. Pero mucha gente se pregunta por qué unas comunidades autónomas cumplen y otras no, o unas mejor que otras, si el modelo para todas es el mismo.
Pues yo puedo hablar por nuestra comunidad autónoma, evidentemente, y yo puedo decir que el compromiso de nuestra comunidad autónoma desde el primer momento fue cumplir con ese déficit público, por lo que he estado explicando antes en mi intervención, porque entendemos que es fundamental que una administración pública tenga unas cuentas públicas sostenibles y tenga su déficit público controlado. Yo no sé las decisiones en su momento que tomaron el resto de comunidades autónomas. Evidentemente, yo creo que la mayoría de ellas en estos momentos se habrán dado cuenta ya de que no fueron las decisiones más acertadas las que tomaron, porque en este momento están viendo cómo están teniendo que tomar decisiones dificilísimas, con situaciones en esas comunidades autónomas en este momento dificilísimas y dificilísimas de afrontar también para los responsables políticos, porque son decisiones muy graves con muchas consecuencias en su caso y por eso yo creo que ellos deben de estar pues reconociendo que en ese momento no fueron por el camino que tenían que ir. Nosotros sí que hemos ido por ese camino y por lo tanto en este momento no estamos en su misma situación. ¿Lo de las duplicidades entre administraciones públicas es un tópico o una necesidad que habría que abordar con más urgencia de la que se está abordando? Pues evidentemente en este momento y más que nunca, porque no es un requisito que exista ahora, es un requisito que debió de existir siempre y del que siempre se debió de hablar, que es necesario que todas las administraciones públicas actuemos con la máxima eficiencia y actuar con la máxima eficiencia evidentemente es no duplicar servicios. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de la necesidad de eliminar esas duplicidades en todos los ámbitos de las administraciones públicas, en las administraciones públicas locales, en las autonómicas y en la central. Y, de hecho, en el ámbito de la administración pública local, la Xunta de Galicia está potenciando el evitar esas duplicidades. Estamos potenciando a través de líneas de ayudas a los concellos para que unifiquen servicios, para que unifiquen prestaciones de servicios, para conseguir una mayor eficiencia en la prestación de esos servicios públicos, lo que supone poder prestarlos igualmente con las máximas garantías, pero a un coste más reducido. Siguiendo con el tema presupuestario, parece que el cierre de los ingresos del primer trimestre ha sido un poco por debajo de los objetivos. No sé si esto es así, si nos lo confirma o no, o por lo menos con respecto a los obtenidos en 2011. Y la pregunta que le plantean es si esto es así, si se va a poder mantener la previsión de ingresos hasta el final del ejercicio o habrá que hacer algún tipo de revisión o de recorte a la baja. Los resultados del primer trimestre de este año 2012 reflejan que tenemos un déficit del 0,19%. El objetivo para todo el año es del 1,5%. Por lo tanto, creo que tenemos en este momento margen más que suficiente para estar tranquilos. Evidentemente, hay una evolución de la economía a la que tenemos que reconocer y esa economía en este momento está en recesión, la economía española, y eso afecta a los ingresos públicos. Pero ya se han tomado medidas en nuestros presupuestos 2012, ya se han tomado medidas en el plan de reequilibrio de la comunidad autónoma que ha presentado y se ha aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como digo, el nivel de déficit público en el primer trimestre es muy inferior al objetivo que tenemos para todo el año y, por tanto, de momento no estamos preocupados. Estamos en el cumplimiento del plan de nuestro plan de reequilibrio, que es nuestro camino a seguir en este año y en el que pretendemos continuar. Hay también varias preguntas a futuro, presupuesto futuro. En septiembre se fijará un nuevo techo de gasto en el Parlamento. La pregunta que le plantean es si la cifra será similar a la del año pasado, a la de este año, después de importantes descensos en los últimos presupuestos. Le preguntan también si los próximos presupuestos, como parece que ha declarado usted, invertirán en crecimiento y si eso tiene algo que ver con el horizonte electoral, si se va a mover o no. Y la tercera pregunta que le traslado al respecto es que ha dicho usted que no han subido impuestos a lo largo de la legislatura. ¿Pero esto se va a mantener o va a cambiar?
Bueno, pues es verdad que hemos iniciado el camino para los presupuestos del año 2012. Hemos dado el primer paso con la publicación de la orden de elaboración de los presupuestos para el año que viene. Pero todavía, hasta elaborar esos presupuestos, tenemos muchas incógnitas que despejar y tenemos, entre otras, la incógnita del objetivo de estabilidad para el año que viene. Estamos pendientes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a convocar, creo que a finales de este mes de junio. Y ahí aprobaremos todas las comunidades autónomas y veremos cuál es la senda que tenemos para el año 2013. También estamos pendientes de conocer la previsión de los ingresos procedentes del Estado. Es decir, tenemos todavía muchas etapas que cubrir antes de poder tener una visión global de cómo van a ser esos presupuestos 2013. Evidentemente, nosotros, y así lo hemos reflejado en esa orden de elaboración de los presupuestos, vamos a hacer unos presupuestos orientados a la priorización del gasto en políticas sociales, por supuesto, en primer lugar, y como ha sido a lo largo de toda esta legislatura. Y también queremos introducir políticas para la recuperación económica. Esos son nuestros objetivos y esos son los objetivos que vienen en la orden de elaboración de los presupuestos. Y cuando sepamos con más certeza con lo que vamos a contar, pues como siempre seguiremos priorizando esos gastos y destinándolos a aquellos sectores que consideramos nosotros prioritarios. José Calviño, del Correo Gallego, le pregunta si interesará a Galicia entrar en el paquete de los hispabonos para financiarse, si es necesario y si eso puede acabar encareciendo la financiación. Pues, como he dicho, para el resto de medidas que ha estado tomando el Estado, evidentemente, cuando se tomen las medidas por parte del Consejo de Ministros para los que llaman hispabonos o el mecanismo que finalmente se decida para ayudar a la financiación de las comunidades autónomas, nosotros evidentemente estudiaremos esas condiciones, estudiaremos el mecanismo y evaluaremos nuestras necesidades en ese momento. Evidentemente, si las condiciones son buenas para Galicia, nosotros acudiremos a ese sistema. Si estimamos que podemos conseguir mejores condiciones en el mercado, pues seguiremos acudiendo al mercado, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todo este año, que la verdad es que tenemos un balance muy positivo en lo que es la colocación de nuestro endeudamiento. Ya hemos llegado sobrepasado el 50% de endeudamiento de todo el ejercicio, con lo cual el balance que tenemos en este momento es positivo. Pero evidentemente, como decíamos antes, la situación, la evolución de la prima de riesgo, la evolución de los tipos de interés, pues dan una cierta incertidumbre sobre cómo va a evolucionar esos tipos de interés en los próximos meses y, por tanto, nosotros estamos abiertos a analizar cualquier mecanismo, cualquier vía que el Estado ponga a disposición de las comunidades autónomas y que sea beneficiosa para nosotros, evidentemente, para utilizarla si eso lo consideramos conveniente. La coincidencia en el tiempo del control del gasto logrado por la Xunta y el avance espectacular del paro en la comunidad hace que mucha gente relacione una cosa con la otra. ¿La relación existe? ¿No existe? Pues yo antes, cuando me refería y cuando intentaba demostrar con datos que esto que dicen del control del déficit público impide el crecimiento y hablaba de que si analizamos la secuencia temporal desde el año 2008 al 2011, la relación entre las comunidades autónomas con más nivel de déficit y con más nivel de crecimiento, veíamos que a mayor o mejor comportamiento en el crecimiento, en la evolución del PIB, se comprobaba que eran las comunidades que menor déficit tenían. Pues ocurre exactamente lo mismo con el nivel de paro. Es decir, si analizamos la evolución temporal de la tasa de paro desde el año 2008, también podemos ver cómo aquellas comunidades que más déficit han tenido, como comunidades como Valencia, como Castilla-La Mancha, como Murcia, son también aquellas que han crecido mucho más el nivel de paro. Entonces, no es verdad, los datos así lo atestiguan, que un menor déficit público lleva a una mayor tasa de paro. Y además tampoco es verdad en el caso de Galicia, porque la evolución de nuestra tasa de paro
que evidentemente estamos en España, en un país con 5 millones de parados y evidentemente estando en este contexto el paro se ha incrementado también en Galicia, pero sí que es verdad que se ha incrementado en menor medida en Galicia que en otras comunidades autónomas. Desde el año 2007, que es desde el año en el que se inició la crisis, el crecimiento del paro en la Comunidad Autónoma de Galicia ha estado 4 puntos por debajo del crecimiento medio del paro en España y muy alejado del crecimiento del paro en otras comunidades autónomas. Nuestra media de crecimiento ha sido un 12% cuando, por ejemplo, Andalucía ha tenido el 21% y Andalucía tampoco se ha destacado por su cumplimiento del déficit público. Por lo tanto, estamos preocupados por el nivel de paro. Evidentemente, es un objetivo prioritario de este Gobierno luchar contra el paro y poner las medidas necesarias para intentar bajar ese nivel de paro y reducirlo, pero también es verdad que nuestra comunidad autónoma está manteniendo los diferenciales positivos con respecto al Estado y que en esa senda es donde nosotros queremos seguir y creemos que vamos a seguir también en este año 2012. ¿Cómo contempla a presente y a futuro la colaboración público-privada en materia de infraestructuras y servicios públicos? Pues la colaboración público-privada, evidentemente, es una fórmula para mantener las inversiones públicas en un momento en que las administraciones públicas están pasando por unas caídas muy significativas de ingresos. Si queremos seguir apostando y si queremos seguir avanzando en inversiones estratégicas para las economías y para las comunidades autónomas, pues tendremos que seguir analizando todas las vías que están a nuestra disposición para poder garantizar eso. Y una de estas vías es, evidentemente, recurrir a la colaboración público-privada. Pero recurrir a la colaboración público-privada no a cualquier precio y no de una forma, sin pensar, sino recurrir a la colaboración pública-privada después de unos análisis exhaustivos, tanto de la necesidad de la infraestructura que se quiere llevar a cabo, que se quiere construir, como de la sostenibilidad de nuestras cuentas. Y en ese sentido, nosotros también estamos preocupados por eso y por eso incluimos en la Ley de Presupuestos un informe específico que tiene que hacer la Consellería de Hacienda para todas las colaboraciones público-privadas en las que se analiza los escenarios futuros, los escenarios financieros y se analiza la viabilidad financiera de esas colaboraciones. Por tanto, colaboraciones público-privadas sí, controladas y siempre garantizando la estabilidad de nuestras finanzas. Las dos últimas preguntas que le traslado tienen que ver con un tema que en tiempos de crisis parece que cobra cierta realce, que es el juego. Hay dos preguntas, como le digo. La primera es si hay algún proyecto de crear una sociedad de loterías pública en Galicia. Esa es la primera. Y la segunda, si prevé una subida de ingresos relacionados con las concesiones otorgadas en el juego online. Pues en cuanto a la primera pregunta, a mí no me consta ningún proyecto, no tenemos ningún proyecto de crear una sociedad de loterías públicas o algo similar. Y en cuanto a los ingresos por las concesiones del juego online, pues realmente es algo muy novedoso. Todavía ni siquiera el Estado nos ha concretado realmente cuál va a ser el impacto final sobre nuestros ingresos que va a tener la recaudación por el juego online. Es algo nuevo y ellos en este momento están evaluando esos ingresos que están teniendo para poder hacer proyecciones de futuro y para poder ver efectivamente cómo va a evolucionar esa recaudación a lo largo del tiempo. Cualquier ingreso público en este momento, evidentemente, es bienvenido para todas las administraciones. Muy bien, pues les decía que eran las dos últimas y lo eran. Pedro Pérez, presidente de Itinere, cerrará el acto. Pedro, cuando quieras. Gracias, Enrique. Bien, yo en nombre de los patrocinadores solamente quisiera agradecer a José Antonio Orza, una persona a la que también conozco desde hace muchos años, por su participación esta mañana en nuestro desayuno para presentar a nuestra consellera de Hacienda. José Antonio, sin duda, encarna el buen hacer en el ejercicio de las responsabilidades públicas, y a nuestra consejera por su magnífica intervención en la que, sin duda, en tiempos difíciles y llenos de incertidumbre, pues ha enfatizado una vez más que la disciplina en el control del déficit público es sin duda la vía
para asegurar una buena asignación de recursos y, con ello, despejar incertidumbre y generar confianza. Muchas gracias, consellera, y muchas gracias a las autoridades que nos acompañan hoy, a todos ustedes, por asistir a este acto. Gracias.